Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos al programa de La Chata Responde, como todos los lunes, perdón, como todos los martes, estamos aquí con todos ustedes hablando sobre el tema del duelo y de la muerte desde la perspectiva de una madre que perdió a su hijo, desde su experiencia personal, pero también de la de haber acompañado a miles de familias también en ese proceso en toda Latinoamérica. Así que estamos con la chatita. Hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Hoy vamos a invertir roles, porque una de las cosas que consideramos pues muy importantes durante el proceso, sobre todo el proceso de los padres, de una madre que pierde un hijo, es el hijo que queda. Cuando pues queda algún hijo, cuando hay uno que muere y el otro pues queda aquí en este plano con nosotros. Así que pues hoy la chatita me va a entrevistar y vamos a ver qué tal sale el tema. Qué chévere que me entreviste la chata. Así que hola chatita, ¿cómo estás? Hola, mi Juli. Bueno, vamos a invertir papeles, pero es muy importante para mí este momento y doy gracias a la vida por proporcionarme este espacio y esta oportunidad de sanar una heridita que está allí desde el momento en que te reclamé porque es que te había sido una fiesta y no sentías el dolor y la respuesta tuya fue fuerte y eso me ha quedado en mi corazón y en mi cabeza todo el tiempo y me respondiste, ¿qué sabes tú lo que yo estoy sintiendo? Eso fue tenaz para mí, porque me ubicó, me trajo de Mm, vuelta a a la vida, que dijo, pero yo pensé, dije yo, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy metida en mi duelo y mi Juli, ¿qué? Entonces, esa heridita, ese querer saber qué sentías tú cuando estábamos durante nuestro duelo, es muy importante para mí y de paso dar, dar una recomendación, como un consejo amoroso a todas las madres que tienen más hijos y que no esperamos que algún día ese hijo nos diga, para que nos amen, tengo que morirme. Entonces, eso es muy fuerte, eso lo escuché en un grupo de apoyo a una mamá y es muy fuerte para una mamá que está en duelo. Entonces, eh, eh, quiero saber qué sentías tú, cuáles fueron tus emociones y tus sentimientos fuertes durante esos periodos de nuestro gran duelo. eh, yo, digamos que hubo muchos sentimientos, ¿no? Yo no podría dar claridad sobre alguno específico que fue como el protagonista de las emociones. Eh, Recuerdo como momentos muy importantes cuando tú me llamas y me dices no se vaya para el colegio, ya van por usted, venga que acá esto está más grave de lo que pensamos. Creo que fue mucha tristeza, mucho miedo, creo que era más que tristeza, era mucho miedo, miedo de lo que iba a pasar, eh, mucha incertidumbre, porque claro, uno nunca se imagina el tema de la magnitud de lo que se viene, ¿no? O sea, eso no se atraviesa por ninguna cabeza. Sabía que había cosas muy graves que estaban pasando y que muy seguramente pues la vida nos iba a cambiar de manera importante, pero claro, uno no alcanza a dimensionar la magnitud, y menos yo a los 15 años que tenía no sabía la importancia de lo que estaba sucediendo, pero sí sentía mucho miedo, yo creo que era miedo, y de lo que venía. Luego cuando llegué al hospital y los veo a ustedes muy mal, creo que la actitud era como de responsabilidad, ¿no? Pues, y ahora, ¿qué hago yo? ¿Cuál puede ser mi papel aquí para ayudar, para hacer que todo esto pues fluya de mejor manera? Y luego creo que eso se mantuvo durante los 13 días que estuvo mi hermana en el hospital, ¿no? Estaba yo como muy pendiente de las cosas, de las personas, de lo que se pudiera estar ahí, dentro de lo que se podía ayudar. Yo recuerdo que esa primera noche nos quedamos ahí en las residencias de los sacerdotes
jesuitas de la Universidad Javeriana que nos invitaron a dormir ahí. Ustedes durmieron en un cuartico al lado, eran cuarticos pequeñitos de sacerdotes, ¿no? Esos cuarticos tenían una mesita, un escritorio y un baño. Eso es todo. Sí. Cuartico muy Y un pequeño, una Cristo. pequeñita, y un Cristo, sí. Y un Cristo, y una camita muy pequeña, ¿de acuerdo? Y bueno, ustedes se durmieron en un cuarto, yo me fui solo para el otro cuarto. Y esa fue una noche larga, yo creo que fue una noche muy larga. También otra vez ya de todo un día, de lo que había sucedido, ya con mayor, entre comillas, claridad de lo que iba a pasar. Y creo que ahí volví a sentir mucho miedo de lo que se venía. Entonces sí, de pronto las emociones más recurrentes fueron esas, fueron miedo, mucha tristeza, pero también mucho sentido de responsabilidad de ustedes, ¿no? de verlos tan mal y cómo puedo yo ayudar, ¿no? Cómo asumo la responsabilidad de lo que me toca y de lo que me corresponde y de lo que no me corresponde, porque creo que hay una cosa importante a tener en cuenta, y es que a veces uno se carga de cosas que no le corresponden en el momento, ¿no? Y claro, y la situación del entorno no ayuda mucho a definir qué te corresponde y qué no. Y entonces, claro, asume uno responsabilidades que no tiene por qué estar asumiendo, y creo que ese fue finalmente el detonante de lo último que tú cuentas al comenzar el programa, y es ese enfrentamiento, porque finalmente yo seguía siendo un adolescente, yo seguía vivo. Yo sé quién se había muerto, como te lo dije en esa discusión que tuvimos, pues el que se murió fue mi hermano, no yo. Esa es la diferencia entre el duelo de la madre y el padre y del hijo, porque el Sí, hijo, la claro, vida le continúa, en cambio claro, a claro. los padres se nos acaba la vida en un Y, instante. y claro, y continúa con mucha tristeza. Eso no quiere decir que eso es lo que confunde a la gente, ¿no? No quiere decir que no se sienta tristeza, no quiere decir que no se sienta dolor, sino que los caminos son diferentes, las miradas son diferentes, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando yo volvemos, mi hermano muere y finalmente poco a poco vamos reintegrando la cotidianidad, pues a mí me puede el adolescente, el joven, que quiere seguir estando con sus amigos, entre otras cosas, porque esa es la otra cosa que no se entiende muy bien. Los amigos para los adolescentes son muy importantes, ¿cierto? Los padres quieren vivir ese duelo ahí en familia, en las cuatro paredes, encerrados, ¿no? Pero sé que para un adolescente los amigos son su familia también. Son sus confidentes, claro. Exacto. Además son una mirada objetiva, porque llega un punto en donde embota la tristeza de la casa, en donde es muy fuerte la tristeza de la casa. Y además no Y quieres sumar el dolor tuyo al dolor de los padres. claro, claro, y encima de eso no se puede llorar, no se puede. Entonces, ¿dónde hacerlo? Pues con los amigos. Y si contamos con la fortuna de tener buenos amigos, como fue en mi caso, afortunadamente, conté con muy buenos amigos en ese momento, pues ese era el espacio no solo ideal, sino además muy sano. Era el espacio en donde a mí lo que me daba rabia, por ejemplo, de ese reclamo tuyo en esa época, fue que pues, yo no sentía que estuviera haciendo nada malo, ¿no? De hecho, estábamos sí en un ambiente de fiesta, porque era una fiesta de conjunto, pero yo estaba con la que era novia de mi hermano en ese entonces, sentado en una esquina, charlando, todo el tiempo, hablando de mi hermano, viviendo el duelo en otro ambiente diferente al de la casa, ¿no? Estábamos pasando el duelo. Y eso, claro, esas dos situaciones son muy difíciles de entender, tanto para mí, adolescente, en tu proceso, como para ti, obviamente, de lo que entendías en ese entonces debía ser. Entonces, eso era inevitable que tarde o temprano hubiera un choque, ¿no? Ese intentar recuperar la vida rápidamente, eh, que pues, como te digo, la fuerza de la juventud y de la adolescencia a veces podía más, ¿no? Pero había mucho miedo, había mucho desconcierto. Eh, creo que esas eran las emociones predominantes. Miedo, tristeza y mucho sentido de responsabilidad de que cómo puedo hacerlo. Pero tú sentías inmensa soledad porque tú dormiste con tu hermano
hasta un mes antes, que no sé por qué la vida me dijo, cámbielos de cuarto y empezó a cada uno a dormir en su cuarto. Y eso, pues yo daba gracias a la vida en ese momento porque lo separé y no tuviste que dormir esa noche con esa cama vacía y eso creo que fue un acierto. Pero nunca, a mí lo que me duele es que yo me dediqué a mi duelo. Yo no pensaba en tu duelo. Yo nunca te abracé. Yo nunca te dije, ven, lloramos juntos. Nunca te dije lo que yo estoy sintiendo. Tú veías lo que yo estaba sintiendo, pero, pero no, yo no te lo dije, no te conté. Siento que la vida se me acabó. Eso después lo supimos. Pero en ese instante, no, aunque vivíamos muy unidos, pero era físicamente, estábamos los tres para todos lados y estábamos allí, pero realmente no teníamos un diálogo profundo de lo que cada uno estaba sintiendo. Y eso es lo que en este momento me duele y me arrepiento y le pido a las madres que no cometan ese mismo error mío, que por estar metido en el duelo, claro que primero está uno para poder dar paz al otro, ¿no? Entonces yo sabía que yo tenía que sanar, que era una responsabilidad contigo y un ejemplo para ti. Y eso fue una guía que me movió a tomar decisiones inmediatas y fuertes, porque yo decía, el día de mañana, si a Julián le tiene que vivir un duelo, él debe recordar cómo fue que yo viví mi duelo. Y entonces me sentía responsable de tu vida. Entonces, en un duelo posterior. Entonces, eso me movió a actuar como actué con decisiones fuertes y con valentía para que tú me vieras y además Hugo Alejandro también que estaba observándome y sintiéndome dijera, esa es la mamá que yo conozco. Entonces, pero eso me duele, que yo no recuerdo haberte abrazado, haber llorado sobre tu hombro, yo no recuerdo haberme metido en tu duelo. Y te dejé a un ladito allí acompañándome y mirándome con esos ojitos como diciendo, tranquila mamá, de aquí salimos. Entonces, esa es la cosita que yo tengo que sanar en mi corazón, porque realmente mi duelo lo viví con valentía y con dignidad. Pero ese puntico me molesta. Ujú. No, pero yo creo que pues era lo lógico. Nosotros siempre hablamos de la metáfora de la mascarilla del avión, ¿no? Ajá. Cuando le dan a uno las instrucciones en el avión en caso de despresurización, primero póngase usted la máscara y después auxilie al niño, a las personas que están al lado, ¿no? Porque es que si no, pues se va a desmayar, usted va a estar mal y no va a poder ayudar a nadie. Y creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Estabas tú concentrada en tu proceso y yo no lo entiendo como algo que hubiera sucedido mal, ¿no? De hecho, claro, no hubo ese momento pero sí recuerdo que nos sentábamos de vez en cuando en familia a hablarlo, ¿no? A ver cómo iba cada uno por las noches, cuando llegábamos los tres y estábamos otra vez en casa, hubo un par de veces en que nos sentamos ahí a charlarlo. Ahora sí fue un duelo muy solitario y yo creo que eso marcó mucho la manera como entendí la vida yo desde ahí en adelante. Claro, te volviste adulto, de niño que Y, eras, te volviste un adulto. sí, y me acostumbré a que yo solucionaba, o tenía que solucionar. Y creo que esa ha sido una gran cosa que yo tengo que comenzar a trabajar, esa posibilidad de pedir ayuda cuando la necesito, ¿no? Y es muy raro porque yo desde ahí comencé a dar una imagen en mucha gente de él no se preocupe que él sale adelante. Yo me acuerdo que había un profesor que yo admiraba mucho en la universidad, era un tipo, un literato, a mí me gustaba escribir, entonces a mí me llamaban mucho la atención esas clases de él. Y en la mitad del semestre ya no daba clases, sino que daba asesorías. Entonces él llamaba a las personas y la clase dejó unos trabajos de escritura y él llamaba a las personas para irlas asesorando poco a poco y a mí nunca me llamó. Y entonces yo le reclamé, porque además me interesaba el profesor. Yo le reclamé y me fui y le dije, ¿por qué no me llamas? Llamaste a todo el mundo y a mí no me llamaste. Y entonces me dice, porque es que usted resuelve.
usted, yo ¿para qué lo asesoro? Usted resuelve. Y entonces yo le dije, no, yo necesito su ayuda, esta es una clase, yo necesito su ayuda, yo no tengo por qué resolver, usted es el profesor. Y yo necesito que usted me guíe, tengo muchas dudas, muchas cosas. Entonces, bueno, ahí finalmente me asesoró. Pero como ese ejemplos muchas veces me encontré, como que déjelo que él, no sé por qué, daba la impresión de que tenía que ser así, ¿no? Y yo creo que eso, esa imagen que doy en la gente, se generó ahí, en ese momento, ¿no? Porque como tú dices, finalmente sí fue un duelo, pues, solitario, ¿no? Sí. Quedé solo en casa, solitario. Y a los 2 Por meses eso, me vengo sola para Cali y te claro, y dejo. encima de eso a los Por dos Dios, meses yo se no va. sé cómo fui capaz. Y mi Pero papá pues bueno, trabajaba todo el día. Mi papá trabajaba todo el día, nos veíamos era por la noche. Entonces, claro, fue un duelo solitario, pero me acostumbré. Creo que eso tuvo sus ventajas y también sus desventajas, como todo en la vida, ¿no? Eso, me acostumbré a solucionar solo, a que esta cosa tenía que ser, yo miro a ver qué hago, pero me imposibilitó mucho a pedir ayuda cuando la necesito. Y entonces, pues eso es una cosa que hay que ir haciendo conciencia y mejorando. Pero sí. creo que no había otra posibilidad, chatita. Yo hoy lo entiendo con mucha claridad. Creo que el impacto fue tan duro que cada uno de ustedes tenía que buscar sus salidas y, y lo que yo tenía que hacer era generar la menos cantidad de problemas, ¿cierto? Quizás hubiéramos abierto más espacios de comunicación, sí. Seguramente muchas cosas se pudieron haber hecho mejor, claro que sí. No se muere la gente que queremos todos los días. Sí, así es. Entonces, sí, no tenemos el manual para eso. ¿Tú crees que nuestra actitud durante el duelo te aportó algo a tu vida? Sí, claro, pues, tanto que en estas estamos. Ese es Hugo Alejandro el que nos está mandando Estamos a aquí. trabajar. No, pero también lo decimos nosotros. Yo creo Claro, que Hugo sí, Alejandro no, claro que no, sí. Hugo Alejandro Es apoya, por pero una no tomó guía la y decisión una por luz. nosotros. Es una guía y una luz de él, Sí, claro, sin pero duda alguna, pero lo la decisión es mantenemos, nuestra. sí, claro que sí, lo mantenemos en nuestro corazón todo el tiempo y es el que nos Así es. mueve a trabajar y a recordar ese duelo para que otros puedan sanar más rápidamente Sí. con las decisiones. Sí, mira que ahí yo entiendo eso. Yo entiendo a Hugo Alejandro como la persona que apoya, que ayuda, que está con nosotros, que muchas veces es inspiración, pero también entiendo que esto que estamos haciendo es nuestra decisión. Y es como nosotros hemos entendido el proceso y lo hemos vivido en familia y decidimos dedicarle nuestra vida y nuestro esfuerzo a esto con todas las dificultades que esto implica, ¿no? Porque además decidimos vivir de esto y eso implica unos retos muy grandes. Y Alejandro pues siempre será la inspiración de todo esto, claro, pero es una decisión nuestra frente a cómo asumimos un proceso de duelo que con todas las dificultades creo que fue sano, ¿no? Cada uno hizo lo mejor que podía hacer en ese momento, tanto tú como mi papá, como yo. Y tuvimos muchos aciertos, pero seguramente también tuvimos muchos errores en esa búsqueda Ay, sí. de sentido en donde ya nada tiene sentido. Entonces, claro, se cometieron errores, pero también se cometieron muchos aciertos. Y el resultado de esa mezcla es esto, ¿no? Es el que estemos hoy aquí tú y yo hablando en un programa, el que estemos dedicándole nuestra vida a contar nuestra historia, pero a escuchar a otras personas, a aportarles con la experiencia que tenemos y lo que podemos aportar. Entonces creo que el resultado final no estuvo mal y pues sin duda alguna ese resultado final pues depende también de cómo ustedes que finalmente eran a quienes les correspondía ese proceso, ¿cierto? Sí. Lo hicieron bien dentro de las herramientas que tenían en ese entonces y la dificultad. Yo siento que siempre tuve unos buenos padres a mi lado, así que pues el resultado final es siempre positivo. ¿Y cómo fue llegar al colegio donde estudiaban los dos y sentir que ya no estaba tu hermano y bajarse del bus cuando se bajaban los dos junticos y alguna memoria tengo de cuando los esperaba en la ventana, de verlos llegar junticos y esa imagen no se me borra nunca y me da una satisfacción tener ese recuerdo y esa imagen en mi cabeza.
Entonces, para ti debió ser bastante duro. Bueno, ese era un proceso que ya se había, ese era un duelo que se vivió cuando él estaba en vida, porque mi hermano ya estaba en la universidad. Entonces ya llevábamos casi un año en donde yo iba solo al colegio, mi hermano iba para la universidad. No, mira que para mí el colegio fue siempre muy agradable por eso, porque conté con, digamos que el colegio actuó muy bien, ¿cierto? Hay un recuerdo muy grato que yo tengo y es ver a mis amigos de colegio llegar cuando estábamos enterrando a mi hermano y ver al bus del colegio parquearse y Qué bajar todos bonito. con su uniforme eh, a acompañarme. Eso fue un momento muy chévere, fue Por muy eso amo a agradable. los jesuitas, porque enseñan Claro, fue, valores. sí, llegaron en el momento más importante, ¿no? Eh, Mis amigos estuvieron siempre, ellos salían, terminaban de estudiar y se iban para el hospital, allá llegaban mis amigos con el uniforme a sentarse conmigo en la sala de espera de urgencias a charlar y a hacer bromas y claro, verlos llegar era muy agradable porque era un momento de descanso, ¿no? Era reírme con ellos, entonces nos burlábamos de la gente. Eh, entonces para mí el colegio sin duda alguna era un espacio muy agradable, por eso, porque el colegio lo manejó muy bien, pero además tuve muy buenos amigos en ese momento. Entonces, ellos sabían, eran muy conscientes. Por ejemplo, el que el colegio los hiciera ir a acompañarme en el funeral, los hizo a ellos también conscientes de lo que yo estaba viviendo. Entonces, todo estaba muy bien orquestado, ¿no? Cuando yo llegaba, ellos sabían de mi proceso, pero nunca me trataron como algo diferente, sino que era un amigo que estaba pasando un tema difícil y me quisieron mucho. Entonces, para mí el colegio fue muy agradable, siempre fue un espacio muy rico. Además, una vez más, era salir de casa. En casa si había un ambiente Pesado. pesado, sí, era un ambiente pesado, era Mi, todo, mi sí. Juli, ¿qué le dirías tú a esos hijitos que en este momento están viviendo su propio duelo y el duelo de sus padres? Eh, yo les diría que mucha comunicación y mucho respeto. Yo creo que el gran acierto de nosotros fue el El respeto del respeto. proceso de cada uno. Creo que eso sí lo recuerdo con mucho valor. Nunca hubo una recriminación, salvo ya cuando cometíamos errores, ¿cierto? En esa búsqueda que los tres los cometimos, pero nunca hubo una recriminación frente a las búsquedas que estaba haciendo cada uno. La tuya desde tu espiritualidad, la de mi papá dentro de su mundo académico, ¿no? Y de buscar respuestas de otro tipo, la mía desde ser adolescente. Creo que siempre hubo mucho respeto, ¿cierto? Incluso después de ese encontrón que tuvimos, pues fue un encontrón natural del proceso, pero no pasó de ahí, ¿no? O sea, creo que yo entendí el mensaje, tú entendiste el mensaje y al otro día, ok, sí, la vida siguió sin problema, no fue algo pues que es que nos amargó el resto de nuestra existencia, ¿no? Fue un encuentro de esas búsquedas en donde obviamente chocamos y ya está. Eh, y nos sirvió para ir entendiendo y para seguir respetando. Entonces, yo creo que el mejor consejo es ese, es respeto profundo por los procesos de cada uno, entender que cada camino es diferente. En nuestro caso se murió Hugo Alejandro, era la misma persona, pero eran tres caminos muy diferentes. Y entender eso y respetarlo, creo que es lo importante. Y lo otro es mucha comunicación, ¿no? En ese respeto es estar ahí amándose, muy pendientes de qué está pasando con el otro, en qué podemos ayudar, en qué podemos servir. Y la otra, un consejo para los padres, sí es no pongan responsabilidades que no les corresponden a los hijos finalmente. Sí. Cada uno tiene su responsabilidad. Ustedes siguen siendo padres y seguirán siendo padres. Se Y, y, muera de por, quien se y muera. por miedo no coartar su libertad, porque eso es una cosa que uno Sí, como padre queda con un miedo infinito de que le pueda pasar sí. algo a su otro hijo y Y ese es les el otro coarta la consejo, libertad. de dejar que la vida siga, que la muerte no maten al hijo que queda vivo. Exacto. Cuando digo no maten al hijo que queda vivo es no le quiten sus alas, déjenlo experimentar, déjenlo vivir. La vida seguirá teniendo riesgos. Sí, incluso el día de mañana nos caemos de la cama y nos desnucamos. Es Sí, cierto. sí, eso tiene Sí. que ser.
Así Entonces, es. no le quiten la posibilidad de vivir al hijo que queda vivo, ¿no? Más bien, Es. vivan sus emociones con la intensidad que tienen que vivirlas, no le oculten su tristeza, no le oculten su llanto, vívanlo en familia, permítanse llorar, permítanse expresar todo lo que tengan que expresar. Y eso estoy seguro que los va a terminar uniendo muchísimo como familia, ¿no? Fíjate que yo había planeado esta entrevista hace varios días y anoche casualmente escuché una entrevista que le hicieron al hermano del Colmenares, que fue un caso muy sonado en Muy Colombia famoso en Colombia, sí, y que claro. todavía sigue en los juzgados y en las cosas y bueno, no, eso no se ha aclarado totalmente. Y entrevistaron al hermano. Y Uh-huh. qué casualidad, yo decía, pero qué casualidad que mañana voy a hacer la entrevista a un hermano también y a ver, escucho qué dice este muchacho y dice, nosotros tuvimos un error y fue que vivimos nuestro duelo por separado cada uno y el resultado fue la separación de mis padres. Mi padre tuvo un hijo fuera del matrimonio, me enteré que tenía un hermano y, y fue caótico. No, seguimos en la lucha por, por descifrar este asesinato. Entonces, que yo pensaba, decía yo, error grandísimo no vivir ese duelo unidos porque es un dolor tan grande que merece la pena hacer un solo corazón para enfrentar la vida nuevamente. Yo creo que la otra recomendación cuando la muerte es como por ejemplo la de Colmenares, la de mi hermano, que fue un asesinato, yo creo que también hubo una cosa que hicimos bien que ayudó mucho a nuestro duelo y es dejar que la justicia hiciera lo que tenía que hacer y no Sí, obsesionarnos con eso. Que creo que eso sí destruye cualquier así proceso, es, así ¿cierto? es. Esa búsqueda desenfrenada y caótica de la verdad, que sin duda alguna es importante, pero no es el eje central de un proceso de duelo. O sea, finalmente murió, ¿cierto? Y claro, y si podemos hacer algo para que eso no vuelva a suceder, pues en buena hora y dejar que la justicia actúe, pero la obsesión por ese tema de juzgados de las leyes, que además es cochino, que está, que está envuelto en Ay, sí. corrupción, que está envuelto en mentiras, que está en un entramaje que es todavía más crudo y más oscuro que la misma muerte, pues creo que también es una gran dificultad. No digo que no hagan lo que tengan que hacer frente a la justicia, pero no nos obsesionemos con eso. Creo que eso fue algo también que nosotros hicimos bien. Iniciamos nuestro proceso de sanación sin obsesiones en cuanto a quién A mató a la mi hermano y venganza. cómo es. Exacto, la venganza, y creo que eso no, nos centramos en lo que teníamos que centrarnos, eso ayudó mucho también. Bueno, mi Juli, gracias por abrirnos tu corazón, sobre todo a mí, y se me quita un peso de encima porque creo que es un mensaje bueno y valioso para todas las madres que en este momento están viviendo ese duelo y tienen hijitos a su lado mirándolas y pendientes de que reaccionen y que los miren y que los abracen y que los escuchen. Muchas gracias por eso, por este momentico tan hermoso. No, a ti, Chatita, gracias por la entrevista, por el espacio también. Esas son cosas que, mira, nos dedicamos a esto y a veces no la hemos hablado. Sí. Siempre es bueno volverlo a hablar, volverlo a tocar, volver a sanar cualquier cosa que pudiera Sí, sanarse. así Así que es. gracias a ti. Y un abrazo para todos ustedes. Esperamos que esta entrevista pues aporte en cada uno de sus procesos y sus decisiones para poder trascender quizás uno de los momentos más importantes en la vida de un ser humano, que es la pérdida de las personas que amamos. Así que les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes en otro programa de La Chata Responde. Chao, chao. Chao.